Libertad y costumbre. Roger Scruton. 1983. 1. Existe cierta actitud que hace de la libertad el asunto principal del pensamiento político, y de la libertad civil el objetivo del gobierno. Usaré la palabra liberalismo para referirme a esa actitud, con la esperanza de que el uso común establecido apruebe mi descripción. Y exploraré y criticaré dos aspectos del pensamiento liberal: primero, el concepto de libertad en el que se basa; segundo, el ataque a lo que Mill, el exponente más elocuente del liberalismo, llamaba el despotismo de la costumbre. Mis conclusiones no serán definitivas, pero me gustaría sugerir que, bien entendidas, libertad y costumbre pueden requerirse una a otra. Además, describirlas como opuestos hace imposible que un ser racional pueda valorar una u otra, o entender por qué un político debería preocuparse por apoyarlas o propagarlas. 2. No consideraré en detalle a ningún pensador liberal en particular, en parte porque los pensadores liberales tienden a ser bastante difíciles de enfocar sobre el tema que me preocupa, el de sus supuestos subyacentes sobre la naturaleza humana. Mi método será comenzar desde una versión muy simplificada de la idea liberal de libertad, y luego imponerle el único tipo de complejidad que puede dotarla de valor. En el curso de esto, se verá que la definición de libertad se mueve precisamente hacia, en vez de alejarse de, una concepción de costumbre. Para que la estrategia sea persuasiva, debo comenzar con una idea de libertad desprovista de todas las calificaciones que los pensadores liberales normalmente le brindan. Esas calificaciones usualmente pasan de contrabando en las creencias no examinadas sobre la naturaleza humana que deseo cuestionar. 3. Aquí, entonces, está la idea simplificada de libertad. Un hombre es libre en la medida en que puede obtener lo que desea. Esto no pretende ser una exposición de la idea metafísica del libre albedrío, sino una definición de libertad política, o más bien, de ese tipo de libertad que puede considerarse avanzada y obstaculizada por arreglos políticos. Según esta idea, la libertad es medible. Si asumimos desde el principio que también es valiosa, tal vez, incluso, que es el único valor que puede buscarse políticamente, entonces es probable que definamos al estado ideal en términos liberales, como el sistema de restricciones necesarias para maximizar la libertad. Desde el siglo XIX, el concepto dominante utilizado para definir esas restricciones ha sido el de daño. No creo que este concepto pueda hacer el trabajo que los pensadores liberales requieren de él. Necesita una teoría de la naturaleza humana, que describa lo más completamente posible las peculiares formas en que los hombres pueden ser dañados. Dado que los hombres son un tipo de cosa muy especial, sin embargo, hasta cierto punto, dicha teoría está implícita en la doctrina, expuesta en gran medida por Mill, Sidgwick y Hart, de que dañar es una interferencia con los intereses, y que los únicos intereses que deben tenerse en cuenta en el ámbito político son los fundados en los derechos. Se puede suponer que el concepto de derecho es anterior al de la libertad política, solo asumiendo una de las doctrinas estándar del pensamiento liberal, que existen derechos naturales, y en esa doctrina una teoría completa de la naturaleza humana está contenida. Sin embargo, hasta que eso sea completamente explicado y defendido, sería un error pensar que hemos dado una justificación seria a la restricción o a su opuesto. Nótese que la forma anterior de justificar la restricción política es muy diferente de, aunque eventualmente podría apoyar, las teorías constitucionalistas inspiradas por Montesquieu. Estas tienden a mostrar por qué y cómo los poderes de las instituciones y de los individuos podrían ser políticamente limitados. Este procedimiento parece a primera vista poner menos énfasis en el concepto de libertad. Simplemente supone que todo hombre tiene razones para estar protegido contra el poder. Sin embargo, podría ser cierto que esta razón no puede exponerse sin recurrir a un ideal de libertad política, junto con la teoría de la naturaleza humana que la respalda. En lugar de criticar cualquiera de esas teorías políticas generales, me concentraré, en cambio, en la idea original de la libertad,
ya que me parece que los efectos principales de las teorías liberales del Estado ya están contenidos en esa idea. Nota del traductor. Daño. John Stuart Mill. Sobre la libertad. 1859. El objeto de este ensayo es proclamar un principio muy sencillo, encaminado a regir absolutamente la conducta de la sociedad en relación con el individuo, en todo aquello que sea coacción o control, sea que se aplique la fuerza física, en forma de penas legales, o la coacción moral de la opinión pública. Tal principio es el siguiente: lo único que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a interferir en la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la defensa propia. Que la única razón legítima para usar fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es la de impedirle dañar a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es razón suficiente. No puede legítimamente ser obligado a actuar, o abstenerse de hacerlo, porque eso sea mejor para él, porque eso lo hará más feliz, o porque, en opinión de los demás, hacerlo sería sabio o correcto. Esas son buenas razones para discutir con él, para razonar con él, o para persuadirle, pero no para obligarle o causarle mal alguno en caso decida hacer lo contrario. Para justificar eso, sería necesario que la conducta que se quiere evitar de él, tuviese por objeto el mal de otro. La única parte de la conducta de uno por la que se rinde cuentas a la sociedad es la que concierne a los demás. En la parte que solamente a él concierne, su independencia es, correctamente, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. 4. Primero me gustaría hacer algunas distinciones entre los deseos. Los deseos pueden ser fugaces o duraderos, y asumo que hay un sentido en el que un deseo meramente fugaz está menos involucrado en la personalidad de la gente que un deseo duradero, de modo que la gente normalmente sufre menos por su frustración. También hay una distinción entre un deseo serio y una simple veleidad. Esto está relacionado, pero no es idéntico con la primera distinción. Una veleidad es un deseo que persiste solo hasta que encuentra algo que la obstruye, es decir, tiene un poder motivador mínimo, suficiente para superar la fricción general de la agencia, y no lo suficiente como para enfrentarse a un mundo resistente. Me parece que un arreglo político que busca alentar y satisfacer deseos fugaces y meras veleidades, pero que lo hace creando condiciones que obstaculizan el cumplimiento de una agencia genuina, constituiría un arreglo que nos privaría de algo que razonablemente podría llamarse nuestra libertad. Los extremos caprichosos, donde ningún deseo transgrede los límites de lo fugaz, y se cumplen todos los deseos, no son estados de libertad. O si lo son, entonces resulta raro que alguien piense que la libertad es un valor. 5. Consideremos entonces solo los deseos duraderos y serios. Hay aún muchas distinciones importantes que hacer. Por ejemplo, podemos distinguir lo leve de lo intenso, una distinción del poder motivador, lo calmado de lo urgente, una distinción de tipo menos cuantitativo, en relación con la capacidad de un deseo de ocultarse hasta que llegue su momento, lo superficial de lo profundo. La última diferencia no es realmente cuantitativa en absoluto, y podría pensarse, por tanto, según esas teorías liberales que dependen de la medición de un deseo contra otro, que no existe, o que es reducible a alguna otra distinción que se ajusta más fácilmente a la idea liberal. El mismo razonamiento es común en aquellos que describen los asuntos humanos y políticos, en términos de teoría de preferencia, teoría de juegos, y otras curiosas simplificaciones. Pero argumentaré que es una distinción real, y una importante, ya que se refiere a la relación del deseo con el yo de la gente. Un ejemplo podría aclarar la distinción: el deseo de seducir a alguien con quien me he familiarizado de forma casual, podría ser intenso, urgente, y también calculador. Supongamos que el deseo no se cumple, y al día siguiente se olvida o se cubre con un velo o ironía. Llamaré a eso un deseo superficial. Por el contrario, yo podría desear seducir, o más bien,
unirme a alguien a quien conozco y respeto desde hace mucho tiempo. Este deseo no es urgente, ni es intenso en el sentido de determinar mi acción contra toda oposición normal. Y sin embargo, persiste, vuelvo a él, y a medida que pasan los años y lo veo insatisfecho, siento parte de mí desvaneciéndose en tristeza o incoherencia. Llamaré a esto un deseo profundo. Es posible que algunas personas no tengan deseos profundos, es extremadamente improbable que haya personas cuyos deseos no sean a veces intensos, urgentes o dominantes. La distinción está relacionada con otras dos, la que existe entre lo espasmódico y lo persistente, y la que existe entre el largo y el corto plazo. La última distinción, comentada por Kenny, y de una forma diferente por Nigel, merece una mención aquí. Puedo desear hacer esto, aquí, ahora. O puedo desear algo para mi futuro, sin quererlo ahora. Parece razonable sugerir que ciertos seres, especialmente aquellos que no tienen un concepto del futuro, pueden responder a los impulsos del primer tipo de deseo, mientras permanecen por siempre sin conocer el segundo. 6. Dos de esas distinciones me interesan, en el contexto de la presente discusión, la que existe entre lo profundo y lo superficial, y la que existe entre el largo y el corto plazo. Debemos remarcar que en ninguno de los casos la distinción puede ser esclarecida en términos del concepto de intención, aunque, por supuesto, es poco probable que una versión de agencia humana, que no considera la idea de intención, genere una teoría de libertad política. Puedo imaginar una teoría que diga que un deseo urgente se distingue por el hecho de que es, o, según tu teoría de intención, está acompañado de, o se satisface en, una intención presente, y el deseo calmado por la presencia de una intención para el futuro. Pero en ninguno de los casos, me parece, es necesario que haya una intención. Yo puedo, por escrúpulos morales o religiosos, intentar no satisfacer un deseo, por urgente que sea. Del mismo modo, si bien es natural asociar los deseos a largo plazo con la planificación, la deliberación y, de nuevo, con la intención, esta referencia a la intención no es suficiente ni necesaria para distinguir el deseo a largo plazo del deseo a corto plazo. Puedo, por ejemplo, tener el deseo a largo plazo, de algún día redimir mi vida desperdiciada, con un gesto noble, y, sin embargo, mi autoconocimiento podría al mismo tiempo recordarme la imposibilidad de lograr eso, y así, por una ley bien conocida, eliminar la posibilidad de intentarlo. 7. Sin embargo, la introducción del concepto de intención hace posible realizar un primer ataque serio contra la noción primitiva de libertad, a partir de la cual comencé. Entre todos los muchos deseos que circulan dentro de mí, hay algunos que corresponden a intenciones y otros que no. Los primeros tienen una aprobación personal peculiar, cuya naturaleza es parte de nuestra capacidad de discernir. Un orden político que obstruye solo aquellos deseos que un hombre no tiene intención de cumplir, elimina claramente menos de su libertad que uno que obstruye sus intenciones, mientras deja otros deseos para cumplir a voluntad. De hecho, es difícil ver cómo el agente mismo podría ver al primer estado, como interfiriendo en su libertad de alguna manera. Aquí vemos el comienzo de una complicación, familiar desde hace mucho tiempo a los marxistas y sus antepasados, la relación entre la visión de la libertad en primera y tercera persona. Estamos buscando un estado en el que las personas no sientan la restricción de su libertad, o un estado en que no exista la restricción. Es más deseable ser realmente libre, aunque perpetuamente engañado a pensar que se vive en esclavitud, o vivir en esclavitud engañado a pensar que uno es libre. Poniéndolo en términos leibnizianos, ¿importaría si la libertad fuera no más que un fenómeno bien fundamentado? Vuelvo a esta cuestión más adelante. Dadas tales consideraciones, parece extraño pensar que el concepto de deseo sea suficiente por sí solo, para generar una idea de libertad política. 8. Una segunda dificultad para nuestra definición original deriva del hecho de que podemos distinguir los deseos, no solo en términos de su carácter motivacional,
sino en términos de su satisfacción. Es una verdad necesaria que el deseo busca su propia satisfacción. Pero no es una verdad necesaria que el estado que constituye esa satisfacción sea deseado bajo la descripción que les sería aplicada por alguien que está en él. Por ejemplo, yo podría desear beber, pero no estar en el estado de haber bebido una botella de vino. A medida que aumenta mi conocimiento de mí mismo y del mundo, esta disparidad entre los deseos que tengo y los deseos que mantengo se vuelve cada vez mayor. La disparidad a la que me refiero no es fácil de entender. Tiene al menos los siguientes aspectos, o momentos. El término hegeliano se sugiere a sí mismo, ya que, en un sentido importante, cada uno precede al siguiente como anticipación, y como condición necesaria, mientras que toda la complejidad de la tendencia que exhiben puede entenderse solo desde la etapa final realizada. Puedo desear tener algo, y darme cuenta que no deseo conservarlo cuando lo obtengo, una experiencia de la que puedo aprender o no. Aprender aquí implica adquirir conocimiento práctico, específicamente, esa disposición de carácter conocida como templanza. B grande, puedo desear tener algo, y darme cuenta que la satisfacción de ese deseo me deja sin poder descansar e infeliz. Aquí vemos la divergencia entre la idea de satisfacción de un deseo, y la de satisfacción de la persona que lo experimenta. C. Puedo desear tener algo, que descubro es indeseable, no solo en el sentido de querer deshacerme de él, sino en el sentido de atribuirle un valor negativo. Por una transición casi inevitable, la idea del valor ha entrado en mis reflexiones sobre el objeto del deseo. Es difícil ver cómo esta visión a largo plazo de las cosas, que implica la comparación entre el deseo pasado y la satisfacción presente, podría no sugerir que algunos estados del ser valen más que otros. D. Puedo desear algo, mientras al mismo tiempo darme cuenta de que me lleva a una insatisfacción personal, y pensarlo como no deseable. De nuevo, puedo aprender a superar esos deseos, y la disposición involucrada en esto es la sabiduría. Al reflexionar sobre tales características, podemos notar lo siguiente: primero, la autoconciencia tiene un papel central en la forma del deseo de mantener lo que he obtenido. En segundo lugar, el concepto de valor es inseparable de algunos de los pensamientos, de los que depende ese deseo. En tercer lugar, está el comienzo de una distinción, hecha desde el punto de vista de la gente, entre la satisfacción del deseo, y la satisfacción de uno mismo. No puedo discutir el punto aquí, pero me parece que estos tres fenómenos van y vienen juntos. 9. La distinción entre deseo e intención, ver sección 6, es integral a la noción de un ser autoconsciente. Y es la libertad del ser autoconsciente lo que nos preocupa, ya que solo ese ser es un animal político. Partiendo de las conclusiones implícitas en la última sección, nos vemos obligados a considerar cómo describiríamos la libertad de un ser que tiene, no solo deseos e intenciones, sino también una concepción de su propia satisfacción, y una concepción de lo deseable, del valor del objeto de deseo. Entonces se vuelve cada vez más difícil confinarnos dentro de una definición que se refiere a la libertad solo como la satisfacción del deseo. Considere los dos siguientes arreglos políticos. En el primer caso, se da a los seres humanos todas las oportunidades para satisfacer cada deseo a medida que surge, sin importar su profundidad, y sin importar el estado que resulte de él. Sin embargo, los miembros de la comunidad viven en tales circunstancias, que ninguno de sus deseos los lleva a la satisfacción personal, o a un sentido de valor por mantener lo que luchan tan poco por obtener. Ver Brave New World, de Huxley. En el segundo, muchos deseos son imposibles de cumplir. Pero todos aquellos campos en los que se permite la expresión y el desarrollo de la energía humana, implican deseos de cosas consideradas deseables, por aquellos que están motivados por ellos, y que brindan la satisfacción de la persona, además de la satisfacción del deseo. Si dijiste que el primero de ellos es un estado de libertad política, y el segundo un estado de esclavitud, entonces deberías ver que es imposible explicar por qué los hombres deberían valorar la libertad y no la servidumbre,
y tu filosofía política, si eres un liberal, llegaría a un final. Pero, por supuesto, hay algo absurdo en llamar al primer estado descrito anteriormente un estado de libertad, ya que es uno en el que se erosiona toda la verdadera toma de decisiones. No habría lugar ya para la deliberación, y el hombre bien podría entregarse a los caprichos de cada impulso. Las intenciones se marchitarían, y también lo haría el sentido de uno mismo como agente. 10. Esa última idea es una que me gustaría intentar aclarar. Porque ahora nos encontramos en el punto donde se debe ofrecer el verdadero desafío al liberalismo, y la idea de agencia es parte integral de ese desafío. Todos los tipos de seres tienen deseos y satisfacciones, pero no todos tienen intenciones, o valores, o autoconciencia. Sin embargo, el sentido de nosotros mismos como agentes está íntimamente relacionado con esas tres características. Entonces, ¿cómo podemos especificar las condiciones de nuestra libertad, y no tomarlas en consideración? Por lo tanto, nuestra primera enmienda a la primera idea de libertad tendrá que leerse así: libertad política consiste en la ausencia de obstáculos a los deseos que son profundos, de largo plazo, que satisfacen al yo, que están en consonancia con los valores personales, y que se puede emitir de manera intencional consistente, junto con cualquier deseo menor que se pueda mostrar que no está en conflicto con ellos. Algo de esa opinión fue expresado por D. H. Lawrence: lo único que importa es que los hombres y las mujeres deben hacer lo que realmente quieren hacer. Aunque aquí, es decir en cuestiones de sexo y matrimonio, debemos recordar que el hombre tiene un doble conjunto de deseos, los deseos superficiales y los profundos, los personales, superficiales, temporales, y los grandes deseos internos, impersonales, que se cumplen en largos periodos de tiempo. Los deseos del momento son fáciles de reconocer, pero los otros, los más profundos, son difíciles. Es asunto de nuestros principales pensadores contarnos sobre nuestros deseos más profundos, no tintinear nuestros pequeños deseos en nuestros oídos. A propósito de Lady Chatterley Slover, Londres, 1931. Es natural que este tipo de desafío a la posición liberal original sea planteado por el problema de las relaciones sexuales, y mencionaré nuevamente el problema. Pero me gustaría eliminar del comentario de Lawrence el elemento de atavismo. La distinción que buscamos no es la que existe entre lo personal y lo impersonal. Por el contrario, si los representamos de esa manera, perderemos lo que argumentaré como esencial para cualquier explicación de los valores políticos: el punto de vista en primera persona de la gente. Las distinciones hacia las cuales he señalado indican que algunos deseos pertenecen más profundamente a la gente que otros, pero son los que pertenecen, y no los que le pasan por el costado, los que son significativos. A esos, los profundos, de largo plazo, autosatisfactorios, etc., los llamaré colectivamente deseos primarios de la gente. Son las restricciones a los deseos primarios las que lastimarán, y las que la gente tratará de derrocar, y es en términos de tales deseos, que se debe definir el verdadero daño a un ser autoconsciente. Pero ahora tenemos una pregunta mucho más profunda que la de la aceptabilidad de la definición de libertad. Supongamos que la aceptamos, o alguna versión modificada de la misma. Aún sigue pareciendo imposible comprender realmente las condiciones de la libertad política, si no entendemos también las condiciones que generan o permiten la formación de los deseos primarios. Podría ser, por todo lo que Mill y sus seguidores han dicho, que el agente político no instruido, actuando por impulsos liberales, y armado con un experimento de vida, que él busca proteger del oprobio de la multitud, al promover la causa de la libertad, cree condiciones que harán imposibles los deseos primarios. Podría ser, como sostuvo Bradley, que la ética de la tolerancia anula en el mundo todo sentido de distinción entre lo que es deseable y lo que no lo es. También podría ser que, desde el punto de vista de tercera persona, la sociedad liberal es, como algunos marxistas dicen, simplemente un enredo de impulsos fetichistas, que permite la satisfacción de cada deseo,
solo porque cada deseo es un producto artificial de la propia negación sin remordimientos de la verdadera naturaleza humana. 11. Ambas especulaciones carecen de templanza, y necesitan tanto soporte filosófico como las prácticas que desaprueban. Pero sea cual sea el camino que tomemos ahora, está claro que ya no podemos evitar la cuestión de la verdadera naturaleza humana. En particular, debemos decir algo sobre su relación con las tres características de los deseos primarios que enfaticé: autoconciencia, autosatisfacción, y el sentido de lo deseable. A su debido tiempo, consideraré una pequeña parte del extenso asunto, respecto a la distinción real, si existe, entre bestia y hombre. Reflexionaré sobre una característica central de la autoconciencia, a la que llamaré el sentido de mi identidad a través del tiempo, y vale la pena anticipar una discusión posterior, indicando ya por qué debería seleccionar tal característica para su consideración. El sentido de identidad a través del tiempo es necesario para la formación de deseos a largo plazo. Debo creer que existiré en el futuro para que tales deseos sean posibles. También es necesario para la formación de intenciones, como es obvio. Se requiere para la existencia de deseos profundos, ya que tales deseos surgen de, y también van a constituir, la imagen de mí mismo, como teniendo una vida en la cual me puedo realizar, o terminar frustrado. Es un ingrediente necesario en la autoconciencia como tal, si el argumento de Kant en la deducción trascendental tiene fuerza. Finalmente, es parte integral de nuestra idea de lo deseable, ya que debemos ver lo deseable como aquello que nos complacerá conservar, y no solo como lo que deseamos obtener. Tal pensamiento es imposible sin el sentido de identidad a través del tiempo. Nótese que he hablado de un sentido. De hecho, las relaciones lógicas a las que me he referido, argumentan solo que ciertos estados mentales involucrados en la agencia, requieren la creencia en mi continuidad a través del tiempo. Sin embargo, no creo que sea un mero lujo fenomenológico, describir esta creencia como una especie de sentido. Esto no se debe simplemente al componente indexable inevitable de la creencia. También se debe a que la creencia transforma mi motivación de manera activa en todo lo que percibo, sufro y hago. Sería imposible eliminarla y pensar que mi experiencia permanecería inalterada. Respecto a esto, Kant tenía razón al hablar del tiempo como la forma del sentido interno. 12. La mención de Kant me lleva a considerar una maniobra metafísica disponible a los liberales, que debemos explorar como preliminar para entender el sentido de identidad a través del tiempo. Esta táctica fue adoptada por Kant para expresar el particular liberalismo político que le atraía, y versiones de ella reaparecen en los escritos liberales modernos, notablemente en la obra de Rawls. He introducido una distinción entre deseo e intención, junto con ciertas concepciones, que tienen una conexión íntima con el concepto del yo. Kant, en su filosofía moral, y en esa pequeña parte de su filosofía que podría describirse como política, se aferró a esas concepciones intuitivas, y a la distinción asociada a ellas, y extrajo de ellas, por así decirlo, una esencia metafísica. La imagen es la siguiente: cuando un hombre está motivado por el deseo de hacer algo, a menudo nos resulta aceptable decir que el deseo actúa sobre él, como si el deseo fuera una fuerza de la cual él es una víctima, quizás completamente pasiva. Es más aceptable decir esto en el caso de aquellos deseos que son intensos, urgentes, y que tienen un componente animal, con lo que quiero decir, un componente que tendría sentido atribuir a una criatura sin autoconciencia. Incluso podríamos hablar de un hombre vencido por el deseo. Esta expresión sugiere que la agencia del hombre se encuentra en un lugar que no es sus deseos, dado que podemos describir sus deseos como si fueran fuerzas externas a las que él podría sucumbir. En contraste, no tiene sentido decir que un hombre es vencido por una intención, o incluso que las intenciones actúan sobre él, o a través de él, de la manera que lo hacen los deseos. Por el contrario, él mismo actúa a través de sus intenciones. Son la manifestación de su agencia, y cuando, por ejemplo, alguien tiene la intención de hacer
lo que no desea hacer, o desea hacer, lo que no tiene intención de hacer. No pensamos en él como si fuese una especie de campo de batalla, donde se dan encuentro unas fuerzas en conflicto, intención por un lado, y deseo por el otro. Pensamos en él como en oposición a sus deseos. En otras palabras, consideramos que la persona, o yo, está gobernada por un principio de agencia que es intrínseco a ella, y no es reducible a ninguna fuerza motivadora. Si tomamos esas observaciones intuitivas, y las exageramos hasta el punto de ser casi inverosímiles, y si combinamos nuestra exageración con la intuición, de que una característica central de la autoconciencia es el sentido de identidad a través del tiempo, llegamos a la siguiente imagen. El yo es un agente autónomo que se extiende en el tiempo, que actúa en el mundo a través de la intención, o voluntad. Esta voluntad apunta a la satisfacción, no del deseo, sino del yo, y su principio rector es el valor. Pero, al ser autónomo, es decir, motivado por nada fuera de sí mismo, tiene que ser él mismo el originador de ese principio. La voluntad crea, a partir de su autonomía soberana, los valores que la dirigen. Por el contrario, los deseos actúan sobre el yo externamente, y pertenecen a otra parte, lo que Kant llamó la parte patológica del hombre. No crean valores ni los hacen leyes. Son fuerzas que restringen la voluntad tanto como la voluntad es restringida por cualquier otro aspecto de la naturaleza. De esta imagen ahora derivamos una nueva versión sofisticada de la teoría liberal. La libertad es libertad no del deseo, sino de la voluntad. La libertad política consiste en la ausencia de restricciones sobre nuestra autonomía. Una sociedad es libre en la medida en que es posible que un individuo se autogobierne de la manera peculiar de agente racional. Si combinamos esto con la visión de Kant, de que la voluntad autónoma imagina, y, cuando es posible, crea, ese reino de los fines, en el que todas las voluntades actúan en armonía, se deduce que no es necesario decir nada más acerca de las restricciones que maximizarán la libertad política. 13. Kant sostenía que el yo autónomo se restringiría a sí mismo por la ley universal. Esta ley dice ser, y, en caso de autonomía total, de hecho es, universalmente válida, dado que es recomendada solo en base a la razón. Si se elimina esa idea de objetividad, el resultado no está lejos del concepto existencialista de autenticidad. Existo como agente en la medida en que determino mis acciones. La autodeterminación requiere de mí, que me libere del vaivén arbitrario de todas las leyes e impulsos que no son autoimpuestos. Pero lo que quiero en voluntad para mí mismo es genuino a mí. De hecho, es mi individualidad, el punto de vista que es genuinamente mío, de modo que no puedo estar restringido por una ley universal sin dejar de ser yo mismo. Esto da lugar a la más metafísica de todas las expresiones de la teoría liberal de la libertad. Pero dado que la metafísica de fondo está basada en el sentido real de que la libertad humana es de tipo diferente que la libertad de un animal, en última instancia es de mayor interés filosófico que las teorías ofrecidas por Mill. Eso proporciona, creo, la clave de muchas filosofías liberales recientes. Tengo deseos y predilecciones cotidianas, y estas demandan satisfacción. Pero tienen valor para mí solo si los veo surgir en armonía con lo que elijo ser. Lo que elijo ser es algo con una vida propia, y con un estilo de vida que realiza su autonomía. La verdadera libertad política es, principalmente, la libertad de elección existencial, y solo secundariamente la libertad de satisfacer el deseo. Si quieren, es la libertad de satisfacer aquellos deseos que expresan la autonomía de la gente. Es esencial para la teoría de justicia de Rawls, por ejemplo, que su concepción modelo del individuo en la posición original sea la de un agente moral kantiano. Pero el agente kantiano de Rawls está preocupado por proteger su capacidad de elección auténtica, y reconoce la posibilidad de que sus valores puedan al final ser divergentes de los de la comunidad que lo rodea. La siguiente imagen puede surgir ahora como una posible doctrina liberal: tengo deseos que, por urgentes que sean,
pueden quedar insatisfechos sin ninguna sensación de daño a mí mismo, que van desde el deseo por una cerveza mientras conduzco por un páramo solitario, hasta el deseo urgente de hacer el amor con alguien que me rechaza. Tengo otros deseos que están tan profundamente conectados con mi sentido de mí mismo, que inevitablemente debo considerar su violación como una violación del derecho. Es una violación del derecho, porque es una intrusión sobre mi existencia. Considere una interdicción que niega, sin razón alguna relacionada con el interés de las partes, el matrimonio entre dos personas que desean casarse. O una interdicción que me impide, sin ninguna razón relacionada a mi interés, seguir la carrera que he elegido, y para la cual estoy preparado, y para la cual me he preparado. O el edicto que arbitrariamente me transporta desde mi tierra natal a algún lugar inhóspito y dispersa a mis hijos en el extranjero. Las vergüenzas que amargamente se sienten en aquellos países que se describen como totalitarios parecen tener este carácter, de interferencia radical y arbitraria con el deseo de un hombre de ser lo que realmente es. La doctrina podría luego definir la libertad política como la capacidad política de satisfacer ese deseo. 14. Pero sin la doctrina metafísica de la voluntad autónoma, autocreadora, y autogobernante, todo esto solo puede ser una metáfora y, si nos persuade, debe ser porque imaginamos alguna forma de reescribir la doctrina que eliminará su conocida e intolerable conclusión, el compromiso con un yo trascendental que actúa en un mundo al que se le impide metafísicamente pertenecer. La mejor manera de reescribir la doctrina es en términos de la distinción entre los deseos a los que me referí anteriormente. En el curso de esa reescritura, encontraremos que la noción de libertad política nos lleva a mirar con cierto favor las restricciones habituales. Primero rechacemos, lo que creo que los filósofos modernos nos han dado muchas buenas razones para rechazar, la idea kantiana de que la voluntad puede separarse completamente del deseo, y asignarse a un sujeto diferente del sujeto de deseo. Mis deseos son tanto míos como mis intenciones, y si bien es cierto que a veces puedo hablar de ellos como si fueran fuerzas que actúan sobre mí, eso es posible solo a veces y por razones especiales. Si pensara en todos mis deseos de esa manera, entonces sería incapaz de deliberar, y mi capacidad para formar intenciones se desvanecería. Si rechazamos la visión kantiana absoluta de la distinción entre deseo e intención, entonces rechazamos mucho. En particular, rechazamos la posibilidad de formar de manera coherente la doctrina existencialista del hombre como creándose a sí mismo. Pero aún podemos reconstruir otra distinción, que podría proporcionar las bases para una definición de libertad. La distinción, ahora una cuestión de grado, entre los deseos que pertenecen al yo, y los deseos que no. 15. Esta reconstrucción dependerá de que tengamos claro el significado metodológico del caso de primera persona. Gran parte de la atracción del liberalismo radica en el hecho de que busca describir un estado de libertad política que puede ser visto por el agente individual. Las teorías antiliberales a veces comienzan a partir de una doctrina sobre los intereses reales del sujeto, mientras adoptan una postura de tercera persona hacia el mundo social, la postura no de participante, sino de observador. Puede entonces parecer bastante arbitrario que los intereses reales del sujeto también deban ser reconocidos por él como deseables. Una doctrina de libertad política que dice que un Estado es libre siempre que los hombres puedan perseguir solo sus intereses reales dentro de éste, si es combinada con una teoría sobre la naturaleza humana que hace que los intereses reales de un hombre sean cosas que no valora, o que tal vez incluso no puede valorar, claramente no es una doctrina de libertad. Supongamos que se argumenta que el interés real de un judío es siempre su propia muerte, como ahora se argumenta a veces que la muerte es el interés real del feto deforme, o supongamos que se argumenta que la renuncia a todos los derechos de propiedad, todos los reclamos de lealtad personal y local, todo engrandecimiento y orgullo personal, son el interés real de cada hombre. Ambas doctrinas se han usado para perpetuar la tiranía, y la segunda a menudo se predica en Inglaterra. Su aspecto repelente deriva del hecho de que el interés real de la víctima,
se describe de tal manera que, desde su propio punto de vista, no puede, en circunstancias normales, desearlo. Podría pensarse que lo que está mal con esa explicación tiránica de libertad, es la afirmación, de que la libertad política debería hacer posible solo la búsqueda de intereses reales. Pero me parece que, si tienes la concepción de un interés real, no puedes pensar que le das a la gente verdadera libertad, al permitir la igual expresión de aquellos deseos que la satisfacen, y aquellos que no la satisfacen, a menos que tú también pienses que no podría haber conflicto entre los dos tipos de deseo. El interés real de algo es aquello que está en concordancia con su naturaleza, y que lo satisface en concordancia con esa naturaleza. Es una necesidad. Una cosa que se desvía de su interés real, se desvía de su naturaleza, y por lo tanto, de sí misma. Y sería imposible ver por qué deberíamos valorar la libertad, si significara simplemente, licencia indefinida para divergir de nuestra naturaleza. El verdadero problema no es la idea del interés real, sino la concepción de la naturaleza humana con la que se unió. Es una característica esencial de la naturaleza humana que tengamos una perspectiva de primera persona de nuestras acciones. Es parte de nuestro interés real que podamos ser capaces de hacer lo que, desde nuestro propio punto de vista, podemos considerar deseable. La idea de que, si te opones al liberalismo, lo haces en nombre de la tiranía, me parece casi siempre fundada en la visión errónea, de que solo el liberalismo puede dar una perspectiva de primera persona sobre libertad política, es decir, que solo el liberalismo puede mostrar por qué la gente debería desear ser libre. 16. En el corazón de nuestra perspectiva de primera persona sobre el mundo hay, he sugerido, un sentido peculiar de nuestra continuidad a través del tiempo. Este sentido se manifiesta más vívidamente en nuestra capacidad de tener deseos y ambiciones a largo plazo para nosotros mismos, y de separar en nuestras deliberaciones aquellos deseos que, cuando se satisfacen solo a sí mismos, de aquellos deseos que contribuyen a nuestra realización. Es en términos de este sentido de nuestra continuidad a través del tiempo que la doctrina kantiana de la autonomía puede ser reconstruida, y con ella el pensamiento que subyace en la definición original de libertad. Pero encontramos que, a medida que avanza esta reconstrucción, el ideal liberal de la libertad deja de ser persuasivo. Dado que busca derivar las restricciones autorizadas por la libertad a partir de la idea del agente autónomo, sin reconocer que tienen que haber restricciones que hagan posible al agente autónomo. Esas restricciones deben ser entendidas independientemente. Me parece que tales restricciones existen. Hay disciplinas que fomentan esta visión de acción de primera persona, junto a los deseos primarios que constituyen nuestra verdadera autonomía. Estas no son cosas que elegimos de un estado de autonomía, sino cosas que generan nuestra autonomía precisamente porque no se eligen. En circunstancias normales, la costumbre es uno de ellos. 17. Supuse que nuestra reconstrucción de la autonomía kantiana se haría en términos de deseos primarios. Son aquellos de los que podemos pensar como siendo definitivos de lo que somos, en lugar de lo que nos ocurre a nosotros. Para alcanzar el estado desde el cual se puede percibir la deseabilidad de la libertad, un ser tiene que adquirir deseos primarios. A menudo se dice que el mundo del ser autónomo, el ser con deseos primarios, es un mundo diferente del mundo del animal. Y, sin embargo, la transición del animal al ser libre, no implica ningún cambio en el mundo, solo un cambio en intencionalidad, en cómo se ve al mundo. Este cambio se produce cuando un ser comienza a ver su extensión en el tiempo, desde el presente hasta el momento final, y a hacerse la figura mental de lo que sería ese futuro, de haber sido la persona que es ahora. Todos los deseos primarios que mencioné anteriormente, están vinculados con la presión de vernos en esa manera. Por lo tanto, nuestro ser autónomo está restringido por todo lo necesario para lograr dicha imagen de la vida de uno. Lo primero que es necesario es la capacidad de visualizar el futuro, y a uno mismo como parte de ese futuro. El ser libre también debe contemplar su lugar en el futuro,
de tal manera que lo incorpore a las deliberaciones presentes, tanto en el aspecto del valor, como en el del deseo. Hay muchas maneras en que esto se puede hacer, y no creo que podamos dar un argumento a priori sobre la superioridad de una forma sobre otra. Pero me gustaría enfatizar el hecho de que todas las formas obvias en que se adquiere esta educación moral, implican una referencia precisa al tipo de restricción que la costumbre introduce en nuestras vidas. El agente que contempla el futuro a la luz de los valores presentes, debe tener un sentido de que su modo de acción hacia el mundo en el futuro, y el mundo mismo, aún serán comprensibles para él. Si se diera el caso de que la costumbre fuera una mera repetición, realizada a ciegas y mecánicamente, entonces, por supuesto, sería absurdo sugerir que la costumbre podría desempeñar un papel en el desarrollo de ese sentido. Pero la costumbre es una actividad intencional. Un acto de costumbre contiene dentro de sí mismo la razón de su desempeño, mira hacia atrás a cómo han sido las cosas y hacia adelante a cómo serán las cosas, mientras representa el presente como consonante con el pasado y el futuro. Es contra el background de la costumbre, que los deseos primarios adquieren su fuerza y vitalidad. 18. Como he dicho, no puedo dar ningún argumento a priori concluyente a favor de esa posición. Pero creo que es suficiente cambiar la carga de la prueba. La suposición liberal habitual es que la responsabilidad recae siempre en el otro lado, que la defensa liberal de la libertad es lo suficientemente completa en sí misma, para desafiar a todos los que vienen a refutarla. Por el contrario, he argumentado que la concepción liberal de la libertad presupone una idea de autonomía. Y es simplemente una suposición natural, que un ser autónomo no salta a la existencia, como Atenea desde la cabeza de Zeus. Por el contrario, él puede ser el producto de una educación elaborada, que ya contiene e impone las restricciones que el liberal desea usar para probar su concepto de libertad. En otras palabras, la definición liberal de libertad política presupone una teoría de la naturaleza humana, de la cual una consecuencia puede ser que la restricción de la conducta humana puede ser justificada sin referirse a esa definición. El concepto de libertad no puede ser, entonces, el único concepto maestro en el pensamiento político, ni la búsqueda de libertad, el único constituyente de la práctica política. Pero permítanme agregar algunos puntos que moverán aún más la carga de prueba, al eliminar lo que considero los prejuicios prevalecientes contra la costumbre. En general, estos prejuicios parecen ejemplificar tres cosas: una confusión entre costumbre y hábito, el no comprender la tradición y su lugar en la conducta humana, y una percepción inexacta de la naturaleza de las instituciones sociales. 19. La confusión entre costumbre y hábito. Un hábito es una actividad que se repite, pero que no incorpora en sí misma razón alguna para su repetición, que sea accesible a la gente. ¿Es algo que uno hace sin saber por qué? Por supuesto, puede ser que haya razones para adquirir hábitos, y también puede ser cierto que sin hábitos se obstruya el desarrollo de deseos primarios. Si el hábito parece una forma de esclavitud, es porque su valor generalmente solo es aparente desde el punto de vista de tercera persona. Así, en la teoría de la evolución, o en las teorías funcionalistas del comportamiento social, se demuestra que los hábitos de los animales y las personas son útiles para ellos, incluso cuando no connotan ninguna gratificación, o ninguna más allá de lo que implica el instinto, o el apetito. Si bien las costumbres no se eligen a sí mismas, actuar por costumbre es actuar intencionalmente, y de tal manera para crear un vínculo entre uno mismo y los demás. La acción por costumbre es aquella para la que la respuesta a la pregunta, comillas, ¿por qué haces eso?, eso es lo que se hace. En esa respuesta se encarnan muchas cosas: el pensamiento de una comunidad de agentes racionales que actúan por igual, la idea de que su actuación similar es razonable, una indiferencia hacia el tiempo, y un sentido consecuente de cómo sería actuar de la misma manera en cualquier otro momento. De esta manera, la actividad por costumbre tiene dos resultados importantes en la conciencia del ser racional. Le reafirma la existencia de un mundo público,
en el que la validez de ciertas formas de acción es reconocida, o al menos reconocible, y le permite proyectar sus actividades hacia el futuro, estableciendo la continuidad a través de la cual experimentar ese futuro como seguro. Considere aquí las costumbres de la cortesía común. No sorprende que haya un placer peculiar en el acto por costumbre, o que las personas estén genuinamente apegadas a las costumbres. Uno puede arrepentirse de un hábito e intentar romperlo sin éxito. Pero uno no puede tratar de romper con una costumbre, a menos que uno sea forzado a acatar. Ahora hay personas que imaginan que la costumbre tiene un poder despótico inevitable, personas como Mill o Seley, en la revuelta del islamismo. Pero, ¿no es más aceptable suponer que un sentido de validez pública de la acción, y un sentido de seguridad del futuro como un lugar donde aún existe saber qué hacer, son condiciones previas normales para el desarrollo de deseos primarios? Si es así, la costumbre puede ser vista como un paso normal en el camino hacia la autonomía. La costumbre a menudo se asocia, en particular, por supuesto, por Yeats, con la ceremonia. Esto es quizás por la siguiente razón. La ceremonia toma una ocasión particular de importancia personal, un cumpleaños, un día de fiesta, un matrimonio, una muerte, y la representa como una instancia de un universal. La ceremonia contiene un significado que trasciende el momento presente, y una insinuación de valores que se comparten. Pero este valor en la ceremonia es un valor para el participante, consiste en la saturación temporal de su perspectiva de primera persona, con un sentido de la permanencia del mundo social. Ese es un caso muy especial de costumbre proporcionando infraestructura para nuestros deseos primarios. De hecho, no es casualidad que dichos deseos, en particular, aquellos relacionados con el amor erótico, requieran una actuación ceremonial. 20. Un concepto erróneo de tradición. La tradición proporciona una de las formas en que los hombres adquieren el sentido de su continuidad. La costumbre es el caso más simple de la tradición, pero los pensadores liberales habitualmente tergiversan la tradición, probablemente debido al argumento erróneo de que pertenecer a una tradición es estar irreflexivamente subordinado a la autoridad del pasado. Esta visión descuida el papel de la conciencia en el ejercicio de las formas tradicionales de comportamiento. Consideremos el caso del matrimonio. La razón para casarse radica en el pasado, no solo las relaciones pasadas de esa pareja, sino la historia pasada de la unión sexual. Esta es la forma en que se ha consolidado el vínculo entre los sexos, es familiar, aceptado, y asociado con expectativas establecidas. Permite a los participantes ver hacia el futuro lo que están haciendo al juntarse. Al ejecutar esta tradición, el agente ve una mayor importancia en su acto que el deseo que lo impulsó hacia ella. Su futuro se hace presente para él, y él se reconoce a sí mismo como parte de ese futuro. De esta manera, el vínculo matrimonial clarifica la responsabilidad de la gente hacia el mundo. Hay un caso prima facie para pensar que la existencia de tales tradiciones, y las enormes restricciones implícitas en ellas es precisamente lo que se requiere para el pleno desarrollo y ejercicio de los deseos primarios. La esencia de una tradición es que está viva, que crece, se desarrolla y disminuye, en obediencia a la determinación interna de su naturaleza. Una tradición explota la libertad de sus participantes, ellos crecen en ella, pero la adaptan a través de su participación. La tradición de cómo lo proporciona un modelo para este tipo de desarrollo, que no es un hábito ni una mera costumbre, y mucho menos un conjunto de reglas. Es una forma en desarrollo de ver el mundo social, y redefine el lugar del individuo en ese mundo respondiendo, e influyendo en su propia imagen. 21. Una percepción inexacta de las instituciones sociales. Si consideramos que, dado que los hombres son libres por naturaleza, su libertad no necesita ser adquirida, entonces no solo cometemos una falacia lógica evidente, naturalmente comenzamos a pensar en las instituciones de una sola forma, y una manera altamente distorsionada.
se convierte no en la condición previa sino en el resultado de la libertad humana. O, si no son resultado de la libertad, entonces son descartadas como tiranías locales. Es característico del pensamiento liberal ver a todas las instituciones en el modelo de lo que los abogados llaman asociaciones voluntarias, incluso las instituciones que constituyen el Estado. De ahí la conexión de las ideas liberales de libertad con la política del contrato social y el consentimiento tácito, pero la realidad legal de las instituciones más serias no puede ser acomodada por la idea de una asociación voluntaria, como se ha reconocido desde la época romana. De manera similar, la realidad moral de aquellas instituciones que están involucradas en la formación del ser autónomo, no puede considerarse derivada de la elección autónoma. Una institución que forma el carácter del ser autónomo, también tiene que tener un alma, o carácter propio. Considere la universidad, la institución nos provee de las razones que usamos para permanecer en ella. Difícilmente podríamos haber entendido esas razones si la institución no hubiera surgido, en la forma larga y misteriosa en que surgen tales instituciones. Hay una profunda cuestión de filosofía política sobre cómo tales asociaciones no contractuales pueden considerarse legítimas. Pero existen, y son un desarrollo natural del requisito de las experiencias formativas, en la historia del agente autónomo. Estos hechos son evidentes a la reflexión. Todas las instituciones requieren costumbres para poder perdurar. Si la costumbre es constantemente destrozada, entonces es razonable suponer que una institución no contractual ni siquiera puede ser formada. El Estado es tal institución. Si admitimos que alguna restricción política se requiere para la creación de un ser autónomo, entonces el Estado es necesario. Entonces la costumbre es necesaria también. 22. He dado algunas razones, en parte empíricas, en parte a priori, para pensar que la costumbre, y sus formas de conducta asociadas, son necesarias para la formación de los deseos primarios que forman la base de nuestra autonomía. Son solo esos deseos que la libertad política debería preocuparse por fomentar, ya que es solo entonces que la libertad puede considerarse un valor. La costumbre no es, entonces, el enemigo de la libertad, sino su condición previa necesaria. La tarea del gobierno no es generar libertad civil abstracta, sino establecer las instituciones que hacen posible la libertad. Sin un marco de uso por costumbre, la actividad del gobierno sería imposible. Por supuesto, un liberal sofisticado, armado con una teoría filosófica de la naturaleza humana, bien podría aceptar lo que he dicho. Pero la teoría de la naturaleza humana ciertamente no existe en Mill. Si eso hubiese estado presente allí, entonces podría haberlo despertado al hecho de que la libertad no es el único valor político. Si revisamos el ataque liberal contra la costumbre, podemos ver una razón por la cual evitó el compromiso teórico que le habría dado lucidez. Al atacar la costumbre, el liberal estaba atacando la libertad de la mayoría, derribando las instituciones a través de las cuales su propia identidad es formada. Si la gente reacciona ahora contra la autoafirmación, de hecho, el autosentimiento de justicia, de on liberty, es en parte porque sienten la agresión que subyace a la simplificación de Mill del mundo humano. Pero, ¿podría un liberal de persuasión como Mill realmente tolerar el vacío político que genera la aceptación de su doctrina? Lo dudo, porque, así como su idea de libertad es parasitaria a suposiciones profundas sobre la naturaleza humana que prefiere no explorar, también lo es su parasitario estilo de vida a un orden social que no llega ni a apoyar ni a aprobar, tal es el ego de la naturaleza de Mill. Traducción, Dante Bayona. Comentario. Si fuese cierto que la costumbre es como una condición externa que permite el desarrollo humano, entonces la humanidad nunca hubiese desarrollado éticamente más allá de la época de las cavernas, donde por definición no existían costumbres. Parece que Scruton está tratando de redescubrir la rueda. Está tratando de resolver algo que la ética de virtud ya resolvió hace más de 25 siglos, y que ha llegado a nosotros a través de Tomás Aquino,
y que a la otra parte del mundo ha llegado a través de Confucio. Obviamente la libertad no es la única virtud de la ética. La templanza, el coraje, la justicia, el amor propio y el resto, la esperanza, etc., igual que la libertad, también son asuntos discernibles racionalmente. Los hombres primitivos fueron descubriendo y explicando esas virtudes a lo largo del tiempo. Y esas virtudes fueron cimentándose y comenzaron a ser llamadas costumbres. Las costumbres tienen la ventaja de ahorrar tiempo en la formación ética, porque una formación ética completa llevaría por lo menos 40 años. Pero que la costumbre sea una forma eficiente de transmitir virtudes no significa que sea perfecta. Tal vez la mejor costumbre de enseñar coraje a un chiquillo no sea siempre hacerle pelear con un león. Tal vez la mejor forma de verificar la virtud de las mujeres en Indonesia no sea literalmente verificar su virginidad antes de entrar a ocupar puestos en la policía, como se hacía hasta hace unos meses. Lo que Tomás Aquino remarcó del acto ético es que para ser tal, tiene primero que ser libre. El cura no puede convertir en santa a la mala mujer a punto de patadas. Si la mujer no cambia su actitud de forma voluntaria, las patadas del cura no convierten la restricción de la mujer en un acto ético. Por eso, la libertad individual liberal es el requisito de todo acto ético. Obviamente eso no garantiza la salvación de las almas, pero así es como se hace. Hay religiones que tratando de cuidar la buena moral de las mujeres, las andan cubiertas, pero si la mujer no elige ella misma el camino, sin violencia, entonces no es un ser moral, sino una mascota. Pero Scruton sugiere que el Estado al restringir nuestros instintos, no nos hace daño, porque nos está haciendo mejores seres autónomos. Scruton no considera que el acto ético debe ser elegido voluntariamente. Es bueno tratar de guiar a la gente por el camino de las virtudes, pero desesperarse por traer utopías a la realidad es falta de templanza. La definición de libertad que usa Scruton para construir su teoría, tiene poco que ver con la idea de libertad expuesta por Murray Rothbard, o incluso Milton Friedman. La libertad es la manifestación de la propiedad privada. Y como los seres humanos no pueden esperar 40 años para completar su formación ética y empezar a actuar, la propiedad privada, la libertad, siempre ha sido el fundamento práctico de toda la ética de todo grupo humano. Los seres humanos cometen errores, y a veces necesitan romper con las tradiciones. Scruton mismo defiende el matrimonio por un lado, pero se divorció en 1979, errores de juventud.